Oramos, querido Dios, nuestro Padre, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, por este medio que tú pones, Señor, para que podamos escuchar de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, por tu siervo que tiene esa responsabilidad, Padre, de este estudio de Apocalipsis. Padre, también te pedimos que tú obres en nuestra vida para que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir en esta noche, Padre. Padre, te pedimos por todos esos hermanos que todavía no pueden entrar, que tú puedas hacer, Señor, que ellos puedan ingresar y que el internet funcione, Padre del cielo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos la bendición para todos los hermanos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Por acá? Sí, estamos estudiando Apocalipsis 7, pero esta noche vamos a contestar preguntas. Los otros días, cuando estábamos cerrando la reunión, surgieron preguntas. Yo siempre quiero que hagan preguntas, porque es la mejor forma que podamos ir aprendiendo, porque van agregándose temas, agregándose continuamente, y uno piensa que quedó claro o no, y pues está muy bien que pregunten y es edificante para todos. Así que algunos hermanos me mandaron ahí algunas preguntas de las cuales iremos respondiendo. Voy a abrir yo acá donde las tengo anotadas. Cuando estábamos cerrando, voy a achicar esto, así los puedo ver. Bien. Cuando estábamos terminando la reunión el jueves pasado, Arturo hizo una pregunta, que es una pregunta que a veces nos hacemos todos. A mí me gustaría que cualquier cosa me interrumpan y así podemos charlarlo. Lo que comentó Arturo, que es una cosa rara, porque es muy común y lo vemos continuamente y nos llama la atención y lo quiero llevar a la palabra de Dios, es de esas personas como que aparentemente han muerto y vuelven a la vida. Y hacen un comentario de la experiencia que han tenido ahí cerca de la muerte. Y yo la pregunta la puse, ¿es un tránsito del alma al más allá o son solamente fenómenos fisiológicos resultantes de un desorden neuronal? Porque hace muchos años ya se viene viendo este tema, que hay personas que estuvieron en coma o han tenido un paro cardíaco, en el cual su cerebro no está recibiendo sangre, por consecuencia no recibe oxígeno, ni los nutrientes que necesita el cerebro. Y estas personas tienen experiencias muy raras. Y después son resucitadas y vuelven y cuentan qué vieron del más allá. Y me pareció un buen tema ese tocarlo y aclararlo con lo que se conoce desde la parte científica y luego llevarlo a la palabra de Dios. Sí. ¿Alguien me preguntaba algo? Sigo. No, Ariel, ¿Me escuchan bien? micrófono. Sí, era el ¿Cómo? micrófono abierto. Ah, está bien. Ya está. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, pero Bueno, continúa. Esas personas que dicen que fueron al más allá cuentan experiencias, todas bastante parecidas, que ven una luz al final del túnel. Eso tiene una explicación científica. Eso lo han podido descubrir. Ven después paisajes muy lindos, con flores, pajaritos, con música, una profunda paz.
no sienten nada de dolor o molestia, ven a otras personas que ya han muerto, todos tienen distintas experiencias pero parecidas. Otros tienen es muy común contar de que el espíritu se les separa del cuerpo y está viendo todo desde un punto, desde arriba, como que está flotando. Eso sucede mucho en operaciones, también como que están viendo a lo que está pasando a él. O que pueden ver la película de su vida en un instante, en ese momento todo que le pasa a Mil. Mucho de película también. Esto sucede mucho en esas personas que han estado en una muerte cerebral. Antes no había tantos casos, cada vez hay más, porque los medios de resucitación en la actualidad cada vez son más. Y entonces la ciencia lo empezó a estudiar y le puso de nombre en castellano ECM, que quiere experiencia cercana a la muerte, o si no, en el inglés es OBE, que es, bueno, of Body Experience, que es decir, como experiencias fuera del cuerpo. Entonces, a nivel mundial se sigue estudiando y se está estudiando mucho este tema. Hay muchos artículos, ustedes los pueden buscar en internet y pueden ponerse en el tema. Antes comúnmente se negaba que eso sea cierto, pero cada vez hay más relatos, entonces la medicina ha ido estudiándolo y fueron perfeccionando las técnicas para poder verlo. Y empezaron a aparecer distintas posturas. Las personas más escépticas dicen que tienen un origen neuroquímico, que son efectos de la anestesia, de drogas como la ketamina, o una anoxia cerebral que libera endorfina. Cuando el cerebro se está muriendo, las células del cerebro son sumamente sensibles. A la pequeña falta de oxígeno ya reaccionan. Es por un mecanismo de supervivencia que tiene. Entonces empiezan a generar endorfina. Endorfina uno sabe que es la droga de la felicidad sería, que es el de estar en un placer perfecto. El cerebro se trata de autoproteger y muchos científicos que lo han estudiado y ahora como hay resonancia magnética se puede estudiar hasta el giro de los átomos de hidrógeno con un resonador, se notan cualquier detalle, cada vez hay más técnica, ven que en el momento de que la persona está próxima a la muerte o que el cerebro y las neuronas se dan cuenta que están próximas a morir, y si se produce un tsunami neuronal y que generan muchas hormonas para tratar de mantenerse en vida. Y se estima que eso es lo que produce todas esas alucinaciones, digamos, porque el cerebro es sumamente complejo. Opinan todos distintos, los psiquiatras opinan que es una reacción defensiva, una situación extremadamente amenazante por la inminencia de la muerte. Pero lo último que se ha descubierto son sustancias que genera el mismo cerebro que produce todo esto. Hay muchos artículos, sobre todo la revista Lancet, que trata todos estos temas de medicina. Yo aquí anoté que la última investigación está hecha por Rick Strassman y sostiene que una potentísima droga producida por el propio organismo, que se llama NN-dimetiltriptamina o DMT, produce todos los efectos relacionados con estas alucinaciones autoscópicas y las visiones de fantasmas. Bueno, la medicina trata de darle una explicación a todo eso que sucede. Bueno, nosotros lo investigamos y porque pusimos a ver esto, pero la gente se cree muchas de esas cosas que están sucediendo o qué pasa después cuando uno muere. Un cardiólogo que se llama Pim Van Lommel se dedicó a esto. Entonces, cada vez que había pacientes que tenían problemas así de ataques cardíacos, él en la semana próxima, antes que se le vayan un poco esa experiencia y su razonamiento, le hacía encuesta y él fue llevando todo un estudio de estas experiencias de lo que tenían. Él hizo un recuento de más de 344 testimonios y después llegó a una conclusión, que la voy a leer al final, a la conclusión. Se estima que... ¿Sí? Se estima que
una de cada 5 personas que ha estado en esa situación de muerte, digamos, entre comillas, que es un paro cardíaco, puede tener una experiencia de esta. No importa la religión que tenga, puede ser ateo, científico, sacerdote, lo que sea, pueden sentir esas experiencias. Pero en la palabra de Dios no encontramos ningún testimonio así. ¿Y por qué será que en la palabra de Dios no está? Si fuera algo así, de que pueden ir al más allá y después volver y contarlo, estaría en la palabra de Dios. Pero hay muchos casos de resucitado. Cristo resucitó a varios. Lázaro era el que más tiempo estuvo muerto, tuvo 4 días. Y sin embargo no hizo ningún comentario de estos encuentros cercanos a la muerte. Es más, los mismos judíos lo querían matar y él seguía sirviendo a Cristo. Podemos ver a Cristo luego resucitando al hijo de la viuda de Naín o a la hija de Jairo, pero en ningún caso dicen nada de esto. No hay nada en la palabra de Dios. Y Cristo nos deja el ejemplo cuando cuenta de que muere Lázaro y el rico. Y el rico está en un lugar de tormento y lo está viendo a Lázaro y a Abraham en el paraíso, en el seno de Abraham. Y en Lucas 16:30 podemos decir, entonces dijo el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él quería que le avisen a sus hermanos la realidad de lo que estaba pasando después de la muerte. Entonces le pide a Abraham que mande a alguien de los muertos a su familiar y avisarle qué iba a pasar ahí. Entonces se arrepentirán. Entonces, si yo llego a esta conclusión, diría, bueno, esta gente fueron y volvieron, y entonces sirven para que se arrepientan después de sus pecados. El versículo siguiente del relato de Jesús dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces Dios no usa el método de que uno que vuelve de la muerte luego predica y se arrepienten y él se va a arrepentir y todo eso. Dios no usa esos métodos. Y si Dios no usa esos métodos, entonces llegamos a la conclusión que no es de Dios. No nos sirve para nosotros. Cuando no es de Dios, ¿de quién es? Del enemigo. El enemigo va poniendo distintas cosas. Pablo, a los Gálatas, se fueron por distintos caminos. Empezaron bien y después se fueron hacia la ley y hacia otras cosas, dejando el evangelio genuino de Cristo. Entonces, él, como un tirón de oreja, le dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Presten atención, dice, más, si aún nosotros, Pablo, le predica otra cosa, dice, no le crean. O sea que está diciendo, si alguien te dice lo que hay después de la muerte, no le creas. Dice, o un ángel del cielo, o sea que si un ángel viene, tampoco hay que creerle, menos a una persona que tuvo un paro respiratorio. Dice, y anunciar otro evangelio, algo que no está en la Biblia, diferente a lo que hemos anunciado, esa persona sea maldita. Y en el versículo siguiente dice, como antes hemos dicho, también ahora le repito, 2 veces dice lo mismo, ¿por qué será? Y porque el diablo es muy astuto. Dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quiero quedar bien con las personas o con Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? ¿Quiero vender mis fábulas? No. Dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano, con las cosas que estamos viendo y ver de dónde vienen. Si no es de Dios, viene el enemigo. En 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Parece que esa luz, esa paz, todo eso que hay después, está todo bien. O sea,
no tienen a Cristo, pero se mueren y se van a un lugar de perfecta paz, hermoso, todo eso. Y no es así. El enemigo se viste como ángel de luz. Ahora cierro lo que estaba contando del cardiólogo ese que había hecho tantos estudios y a la conclusión que llegó. Dice, a la espera de más estudios y nuevos resultados, una conclusión interesante la que formuló el cardiólogo que se llama Van Lommel, a partir de la entrevista a sus pacientes. Todos los que vivieron un encuentro cercano a la muerte, fuese cual fuese su creencia o filosofía, dejaron de temerle a la muerte. Ya no le tienen más miedo a la muerte. O sea que si no tienen a Cristo y no le tienen miedo a la muerte, están listos para la segunda muerte también, que nos habla el Señor. Porque que le sacó esa conciencia de que ellos van a tener que dar cuenta a Dios, que un día van a ser juzgados. Después de la muerte, el juicio, dice la palabra de Dios. Y todos los casos que han pasado por acá dejan de tenerle miedo a la muerte. Es una constante en cualquier caso de eso. Para el que es creyente, bárbaro, porque sabe que en realidad se va con Cristo. Pero para el que no tiene a Cristo es tremendo, porque no le tiene miedo a la muerte, porque tiene esa falsa imagen de que no va a pasar nada y luego se va a encontrar con otra realidad. El engañador, el diablo, el enemigo, es el que hace que le pierdan el miedo a la muerte. Ahí quedó explicada la explicación del tema ese de los que como que mueren y vuelven. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sigo con otra pregunta. ¿Le parece bien que vaya así contestando preguntas? Lo veo muy quietito, ¿eh? O se me congeló la pantalla. Martín, fíjate. Sí, adelante. ¿Sí? Sí. Sigo, bueno. Hablen, opinen. Después me hicieron otra pregunta de los caballos de Apocalipsis, ¿son reales? Bien, los caballos de Apocalipsis. En este caso, son simbólicos. Es decir, Juan ve que del cielo es enviado. Dios permite, está Cristo desatando los sellos, está liberando juicio. Comienza el día de ira del Señor. Él abre el primero, segundo, tercero y cuarto sello y salen en cada uno un jinete arriba de un caballo. Del caballo se habla muy poco, porque en realidad lo representativo del caballo es el color que lleva, que cada color simbolizaba algo. Vimos que el blanco era símbolo de que estaba todo bien, de pureza, pero era el anticristo el que va montado. Vimos el amarillo, que era así mortecino, el negro de guerra, y todos los colores es un simbolismo. No es que va a bajar una persona en un caballo, sí que se desata un juicio que está representado por ese caballo. La palabra de Dios cuando habla de caballo está hablando de distintas cosas y simbolizan muchas cosas en la Biblia. Para mí es un símbolo, no es que van a ver la gente descender de un caballo con un jinete así. Juan lo ve para describir lo que va a suceder en ese juicio. Uno de los símbolos de caballo quiere decir combate. En Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla. También es un símbolo de fortaleza. Job lo describe en el capítulo 39, versículo 19 hasta el 22, que en realidad es Dios el que le está hablando y le va demostrando distintas cosas que él creó. Y cuando habla del caballo, en Job 39:19 dice,
Le diste tú al caballo la fuerza, es un animal sumamente fuerte. Vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Entonces, esos juicios van apoyados sobre algo firme, que tiene fortaleza. Dice, el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra con fuerza, sale al encuentro de armas, no le tiene miedo a nada, hace burla del espanto y no teme ni mueve el rostro delante de la espada. Es fuerte, es un símbolo de algo muy fuerte. También es un símbolo de confianza personal el caballo. En Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, sus esperanzas ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lo que está diciendo acá la palabra dice, y a nosotros nos pasa, dice, nosotros ponemos las miras o nuestra fuerza en las cosas que tenemos, que en nuestro auto, que en nuestra casa, y se ponen sus esperanzas en todo eso. Aquí era una confianza personal que el caballo ese lo iba a ayudar en todo, dice. Pero dice, no están mirando al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Por eso, la explicación de caballo, esa es un poco la simbología. Después, en Apocalipsis los vamos a ver varias veces a la palabra caballo, pero van a tener distintas explicaciones. En el capítulo 9, versículo 7, ya va a ser uno de los juicios de las trompetas, que va a ser, van a aparecer como unas langostas que salen del centro de la tierra, ya lo vamos a llegar ahí, y que pican y atacan solamente a los que no tienen el sello de Dios. Vimos en el capítulo 7 que Dios sellaba a los suyos, pero este juicio no le va a caer a los que son hijos de Dios. Y dice que estas langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Acá también es simbólico, porque fíjense siempre que Juan está hablando y diciendo semejante, dice la palabra semejante porque él no sabe qué es, entonces los compara como una mezcla de langosta que tiene una forma de caballo y que después la cara también tiene una forma de persona. Así, bueno, ya lo vamos a ver a eso. Luego lo vamos a encontrar en Apocalipsis 14, en otro juicio, en que va a morir mucha gente, va a haber muchísima sangre, y si fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, una superficie sumamente grande y de una altura, o sea que lo usa como medida de altura a estos al freno de los caballos. Y luego en el capítulo 19 lo vamos a ver al Señor Jesucristo en su segunda venida descendiendo. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y ahí lo vamos a ver al Señor en un caballo blanco. Pero en realidad era mucho más importante y es en realidad lo que simboliza el jinete, que es cada juicio que Dios iba a derramar y va a derramar ahí cuando empieza esta semana 70 que fue profetizada por Daniel, que nosotros llamamos la gran tribulación. Así que los caballos que estamos viendo ahí es un símbolo de algo, es simbólico. Después otro hermano me preguntó qué idioma hablaremos en el cielo. Eso lo estuvimos hablando también un poco ahí, por ahí quedan cosas muchas para explicar. Porque se acuerdan que cuando leímos en el capítulo 7, en el versículo 9, se debe ver, que había una gran multitud que nadie la podía contar y que dice, de todas las naciones, tal palabra todo, tribu, pueblo y lenguas, todas las lenguas. Y todas esas lenguas estaban adorando al Cordero y al que está sentado en el trono. Y en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, cada uno en su lengua, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea que en ese momento Juan estaba viendo a hablar en
cada idioma de cada uno de ellos. Pero algunas personas dicen que vamos a tener un idioma celestial en el cielo. ¿Será idioma celestial? Bueno, la Biblia en ningún lado habla de un idioma celestial. Sí habla en Corintios 13, ¿se acuerdan? Cuando está hablando del amor Pablo, de lenguas angélicas. Lenguas angélicas, ¿serán los lenguajes de los ángeles? Los ángeles deben tener un idioma. No está hablando del don de lengua que usan algunas iglesias. Pero cuando uno no puedo analizar esa palabra sola si no veo todo el contexto. Y todo el contexto está hablando del amor. Entonces, fíjense, en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablo en lenguas de hombre y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas de hombres puede ser una persona que habla distintos idiomas. Yo te puedo decir amor en distintos idiomas, lenguas de hombre. Cuando dice de ángeles, lengua de ángeles, está hablando en hipérbole en este caso. Como diciendo, si yo te lo digo en un lenguaje divino, en un lenguaje con mucha elocuencia, si yo te lo digo en un lenguaje como si fuera una poesía o la mejor novela de Shakespeare, si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, esa explicación de lengua de ángeles se entiende que es un lenguaje no de ángeles, sino que la idea que tiene Pablo es decir, un lenguaje hermoso, el mejor que pueda existir. Yo puedo hablar como un verdadero poeta, pero no tengo amor, soy como un platillo desafinado que suena feo. Cuando habla de los idiomas, también ahí en Pentecostés son idiomas porque hablaron cada cual en el idioma de cada uno de la gente que estaba representada en ese momento. Hay muchas religiones que creen que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el hebreo o el arameo, que usaba el pueblo judío en la antigüedad. Se basa porque las tablas de la ley estaban escritas en esos idiomas y Dios escribe en ese idioma. Porque en Éxodo 34, ¿se acuerdan que Moisés escribe las tablas de la ley? Pero él después se baja y bueno, el pueblo se había ya hecho otro ídolo y todo eso y lo rompe. En el 34:27 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Entonces la voz de Dios le está diciendo, la ley, le está diciendo en su idioma, conforme a estas palabras que he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después rompió esas tablas. Entonces, luego en Deuteronomio 10, podemos ver que Dios las escribe él mismo. Deuteronomio 10:3 dice, hizo una arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos de Jehová que os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y estaba, bueno, ¿cómo Jehová me mandó? Entonces, piensan, sobre todo judíos ortodoxos y muchas otras religiones ortodoxas, piensan que como que Dios escribe un solo idioma, en hebreo o en arameo. Pero los judíos, los hebreos, con el tiempo fueron perdiendo su idioma original. Fueron cautivos por muchos otros pueblos o imperios dominados,
y ellos fueron perdiendo el idioma. Cuando estaba Cristo en la tierra, se hablaba, el idioma que mayormente se hablaba era el griego koiné. Ya venían teniendo problemas los judíos con el hebreo, porque lo iban perdiendo también, y el arameo también. Así que ellos, 200, casi 300 años antes de Cristo, que escriben la primera versión de la Septuaginta, convocan a sus mejores escribas y tratan de traducirla del griego al hebreo verdadero. Así que fueron ellos tratando de mantener su lengua porque la iban perdiendo. Dios inventó todos los idiomas. Acuérdense que hemos visto ahí en Génesis 11.1 que a Adán le había dado un solo idioma, por supuesto, todas las civilizaciones subsiguientes tenían un solo idioma, hasta que construyeron la torre de Babel. Y ahí él los confunde y él pone todos los demás idiomas. Vemos que a Saulo, cuando Saulo se convierte, vuelve a hablarle en el lenguaje hebreo a Saulo. Porque Saulo estaba hablando griego koiné, y cuando él, en Hechos 24:16, él se estaba defendiendo ante Agripa, y empieza a comentar de su conversión. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, cuenta el momento en que Cristo se encuentra con él, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, que le era raro para él, porque ya no se estaba usando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa. Se lo dice Cristo, se lo dice en idioma hebreo, porque él era fariseo de fariseo, y ellos seguían manteniendo esa lengua. No obstante, Dios se encargó de escribir la ley en nuestros corazones. A cada uno de nosotros nos puso, como dice Romanos, esa ley grabada en nuestros corazones. ¿Y en qué idioma usará Dios para grabar nuestros corazones? Ahora los informáticos se pondrán a pensar. Dios no tiene límites de idiomas. Nosotros, el ser humano, es un invento de hombre pensar que lo podemos limitar a Dios en un idioma. Ah, no, en el cielo se va a hablar hebreo o arameo. Eso es limitar a Dios. Son todas supuestas limitaciones idiomáticas en relación a Dios. ¿Cómo vamos a hablar en el cielo? Hay muchas cosas que no las sabemos. Nos vamos a enterar cuando estemos allá. Pero eso es lo de menos, porque vamos a estar todos comunicados. O sabremos todos los idiomas o el Señor nos pone otro idioma distinto. Eso es lo de menos, porque el Señor tiene la solución a todas las inquietudes. Imagínense, si Dios usaría un solo idioma, no entendería nuestras oraciones, no nos escucharía. Pero bueno, el ser humano saca distintas conclusiones muy equívocas. El Señor todo lo sabe. Él es el que inventó los idiomas. Y nosotros pensamos como seres humanos. Bien. Esa era la pregunta, ¿para en qué idioma hablaremos? Hay cosas que sabremos cuando estemos allá. De mientras lo vemos así, como por espejo, muy difícil. Pero un día sabremos todo. Y va a ser maravilloso. Después me llegó otra pregunta, ¿cómo seremos en el cielo? Y hace un ratito también me llegó una pregunta muy parecida, pero encarada desde otro punto de vista. Porque, bueno, voy por parte, porque la última que me llegó recién, este hermano piensa que vamos a ser un espíritu o un alma en el cielo, como sin cuerpo. Pero ahora vamos a ver que no, que vamos a tener un cuerpo. Y la persona que nos preguntaba, ¿cómo seremos en el cielo? Y nos pone 2 Corintios 4:16,
Dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Bien, este versículo tiene otro contexto, porque está hablando acá en la tierra, que nuestro cuerpo, esta carne, que es una raza caída, se va enfermando, se va avejentando y se va envejeciendo. Pero el espíritu que nos puso el Señor, que es eterno, y cuando lo buscamos a Él, se renueva de día en día. Acá Pablo le está diciendo a los corintios de luchar por la fe, de vivir por la fe, de cada día asirse más de las cosas del Señor. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, 2 Corintios 5, en el versículo primero, dice, pero, como unos versículos más adelante, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, sigue hablando como tabernáculo por el cuerpo humano, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Una casa no hecha de mano. El cuerpo ese que nos da Dios es eterno para estar allá en los cielos. Eso es lo que el Señor nos tiene preparado. Un cuerpo glorioso, perfecto, eterno, para poder habitar en los cielos. Cuando vamos a 1 Corintios 15, que habla de la resurrección, está hablando que hay dos tipos de cuerpos. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Este que tenemos es terrenal. Pero uno es la gloria de lo celestial y la otra de los terrenales. Dios lo hizo a su imagen y semejanza, pero cayó en pecado y perdió esa gloria. Y Dios no tiene preparado un cuerpo celestial con su gloria celestial. Nosotros para ir al cielo, los que somos creyentes, por supuesto, hay dos maneras de ir al cielo. Una es, viene el Señor y nos lleva en el arrebatamiento, y la otra es cuando nos morimos. Si nos morimos, vamos a tener que pasar por la resurrección y vamos a resucitar. Daniel 12:2 y 3 habla de ese tema. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Con este versículo contesto otra pregunta que me habían hecho también. ¿Qué pasa con los ateos? Si no lo tenían a Cristo, la contestación está acá. Van para vergüenza eterna y confusión perpetua. La palabra de Dios dice, el que no tiene a Cristo va a ver la segunda muerte. El que no, me hago un paréntesis para contestar esta pregunta si no me va a quedar descolgada. La persona que no aceptó a Cristo muere y su cuerpo queda acá en la tierra. Un día, después de todos los tiempos, luego de que veamos casi todo Apocalipsis, viene el juicio final del trono blanco en los cielos. Ahí todo, la tierra, el mar, todo darán, todos los cuerpos de los muertos. Ahí Dios los va a juzgar. El que no está inscrito en el libro de la vida, si era un ateo y no creyó en Cristo, no está inscrito en el libro de la vida. Y va a ser mandado a condenación eterna en el lago de fuego, que dice que es la segunda muerte. Y es una muerte eterna, no es que se murió y desapareció. Es por toda la vida que está muriendo en un sufrimiento muy grande. Y acá Daniel le había puesto otra para vergüenza y confusión perpetua, para siempre. Daniel sigue explicando, bueno, esa fue una contestación breve de qué pasaría con los ateos. El que no es de Dios, le espera el juicio final.
Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que entendieron, los que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y los que enseñan la justicia a la multitud, llevan esa buena semilla como las estrellas a perpetua eternidad. Compara como las estrellas por siempre brillando en el cielo. Vamos a tener cuerpos similares a este, pero glorificados y eternos. Eso es lo que nos va a dar el Señor. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 42, y 43 y 44. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, va a la tierra este cuerpo que está corrompido, y se resucitará en incorrupción. Se resucita con un cuerpo glorificado, eterno, dado por Dios. Se siembra en deshonra, va este cuerpo, con todos los achaques y problemas que tiene, se resucitará en gloria. Se deja la vida pasada, el sufrimiento, y se va directamente a la gloria. Se siembra en debilidad, que hemos tenido siempre el pecado que nos asedia, pero vamos a resucitar en poder. El poder de Dios, ese poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Se siembra el cuerpo animal, este cuerpo animal, carnal, queda acá sembrado, pero se resucita en un cuerpo espiritual. Es cuerpo y espíritu, las dos cosas. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y más que eso todavía, seremos semejantes a Cristo también. Como Cristo cuando resucitó, seremos semejantes a ese cuerpo que tenía Cristo cuando resucitó. En 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga a buscarnos, también va a ser luego de la resurrección, seremos semejantes a Él. Acá está la palabra, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo fue cuando Cristo resucitó? Nos tenemos que preguntar. Entonces tenemos que ir y ver lo que nos dice la palabra de Dios, cómo era Cristo luego de la resurrección. Muchos testigos hay que lo vieron y lo reconocieron y comprobaron estas cosas de su cuerpo glorificado. En 1 Corintios 15, los primeros versículos muestra testigos de que lo vieron al Señor Jesucristo. 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, pues lo había dicho en más de 3 oportunidades, que él iba a morir, iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día, y lo cumplió. Y luego apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y cuando él resucitó, comió, cenó, estuvo, lo tocaron, y podemos verlo en distintas partes de la Biblia. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de ese domingo, se acuerdan que resucitó, del primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, apareció Cristo. En un lugar todo cerrado, Él aparece igual, no importa que las puertas estén cerradas. Ese cuerpo glorioso lo puede hacer. Entonces, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo, o sea que le habló, otra vez pasá vosotros, como me envió el Padre, así también yo me envío. Y le da órdenes también el Señor, y empieza a practicar, a hablar con ellos, ya que el cuerpo puede
hablar. Versículo 22 de Juan 20, dice, y habiendo dicho esto, porque Él los envía a los discípulos, sopló, así que le da el Espíritu y le dijo recibir el Espíritu Santo. Así que Él sopla sobre las narices de sus discípulos y le entrega el Espíritu Santo para que vayan las personas que Él los ha enviado a llevar la buena salvación. En el versículo 27 del mismo capítulo aparece el tema de Tomás, que estaba siendo incrédulo. Entonces le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. Tenía un cuerpo físico glorioso. Lo podían tocar, palpar, comprobarlo. En el capítulo 21:13 de Juan, dice, vino pues Jesús, tomó un pan y les dio así mismo el pescado, Él le había cocinado. ¿Se acuerda? A la orilla del mar de Galilea. En el versículo 14 de Juan 21, dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Luego que hubieran comido, así que comió con ellos también. Así que vemos que tiene un cuerpo físico, no es espíritu solo, sino cuerpo. Algunas religiones dicen que no, pero la palabra de Dios nos muestra eso. Y si nosotros vamos a ser semejante a Él, vamos a ser semejante en todos estos sentidos también. Ahora dice, lo llevamos a lo que va a suceder con nosotros. Nosotros vamos a resucitar, hermano. Esa es nuestra hermosa esperanza. Seguimos en 1 Corintios 15:47, dice, el primer hombre de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, luego de resucitar, que es el Señor, es del cielo. El Señor nos va a dar un cuerpo celestial. Versículo 41 dice de 1 Corintios 15, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a tener esa imagen. Dios nos hizo una imagen terrenal, pero también vamos a tener una imagen celestial. Semejante a Cristo, dice Juan. Y en 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Pablo dice, cuando es el arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así instantáneamente. ¿Cómo será? No sé, pero las cosas maravillosas son del Señor. Y lo incorruptible, lo corrupto va a desaparecer y vamos a ser vestidos de incorrupción y de inmortalidad. Bueno, así vamos a ser físicamente en el cielo. Después tenemos preguntas si nos vamos a reconocer en el cielo. Bueno, este tema también viene de otra persona que dice, esto es para mucho debate, porque es un debate de muchos años y cada cual tiene su postura y no llegan a nada claro. ¿Nos reconoceremos en el cielo? ¿Tendremos memoria de lo que pasaba en la tierra? Yo pienso que sí, muchos que sí y otros que no. Pero bueno, lo vamos a ver. En la palabra de Dios nos muestra de que sí, hay reconocimientos. Porque como ser Juan, en el mismo capítulo 7, en el 14, los ancianos le preguntan, ¿y lo conoces? A esa otra muchedumbre y él no los conocía. Pero él sí conocía a los de la iglesia, porque esto era nuevo, esto era lo que habían salido de la tribulación. Pero lo más importante de reconocer o de estar en el cielo es reconocerlo al Señor y a Dios mismo. Es el enfoque principal que tenemos que tener, es que estaremos ahí. Y lo vamos a poder adorar a Dios y al Señor Jesucristo. Y nos vamos a gozar en su presencia. Eso es lo mejor que podemos reconocer. Cristo dice en Juan 13:7, dice, y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando estemos ahí en el cielo, en la vida eterna, lo primero y principal y primordial para cada uno de nosotros es que lo conozcamos a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos salvó. Es un ser increíblemente grande y glorioso.
que en toda la eternidad no nos alcanzará para reconocer, va a ser insuficiente, dice, para poder llegar a mirar y disfrutar todo lo que es. Sin lugar a duda es la mayor gloria del cielo. Algunas personas quieren ir al cielo por terror al infierno. Dicen, no, yo voy a ir al cielo porque él sabe que el infierno es malísimo, pero no hacen nada para hacer otra cosa. Pero sabemos que el camino no es así, deben aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, entregar su vida, que Él las transforme. Así que una persona está lista para ir al cielo cuando su vida ya se cambió de tal forma que su mayor deseo es estar en el cielo, ver a Dios y ver a Cristo y adorarle. Y de eso se trata la conversión. Eso, nuestra vida va cambiando, para unir nuestra vida a la de Él para siempre. Conocerlo a Él allá, para siempre, por la eternidad, continúa en la eternidad. Y por eso lo mejor es cuando uno esté por morir, es que su mayor deseo es estar con Cristo. Y va a estar y lo va a reconocer. Y luego después va a reconocer a todo lo demás. Me imagino que sí. Estaremos en una compañía de una multitud muy grande, porque vimos en el capítulo 7, versículo grande, dice, capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud. O sea que es muchísima gente que va a ir al cielo. Y la pregunta era, ¿sabremos quiénes son? Si son familiares, son amigos, son esposas. Miren, vamos a ver un poco lo que dice la palabra de Dios. Hay una referencia de David en 2 Samuel 12:23. David, ¿se acuerdan que tuvo un hijo con Betsabé? Pero en mal momento, él no hizo las cosas como Dios quería y fue cada vez complicando más la situación. Mató al esposo de Betsabé, después ese hijo se enferma muy mal, hasta la muerte, y su vida estaba muy triste, porque él se había dado cuenta de todo su error, pidió perdón a Dios, se había arrepentido totalmente. Luego que muere el bebito, que era fruto de esa relación que él había tenido mal, él dice, mas ahora que ha muerto ese bebito, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Vimos que ya no volvía de la muerte. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cada David está diciendo que él va a él, lo va a ver al bebé ese en el cielo. Luego Dios lo levanta a David, luego está de vuelta con Betsabé, queda embarazada y luego, no sé, Salomón. Pero a este bebé, él dice que lo va a ver en el cielo. Si volvemos a Lucas, en el capítulo 16, cuando está Cristo hablando, vuelvo del mismo caso, de el rico y Lázaro, y está Abraham, y están en esa escena del rico en el lugar de tormento, y Abraham está separado por una gran cima. Lo ve a Abraham. En el versículo 24 de Lucas 16, entonces él, el rico, dando voces, dijo,
Padre Abraham, lo reconoce, lo ve. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, lo reconoce, lo ve. Y bueno, para que moje la punta de su dedo en agua y refleje mi lengua. Y sigue. El jueves pasado hemos visto el caso también de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, que se aparecen Moisés y Elías, se juntan y se ponen a hablar con el Señor Jesús, y Pedro los reconoce. No tenían ellos internet, ni enciclopedia, ni nada, pero ¿cómo sabían? Dios le dio la capacidad de poder tener el conocimiento de reconocer quién eran las personas que estaban con Jesús. Ellos podrían decir, no, hay dos ancianos, hay de barbita y eso. No, nos dijeron el nombre de quién eran cada uno de ellos en esa visión que tiene de transfiguración ahí en el monte. O sea que vamos viendo distintos casos de la palabra de Dios que nos está mostrando que Dios va a dar esa capacidad, desde mi punto de vista, son conclusiones que estamos sacando. Después, cuando estemos en el cielo, Dios nos va a sorprender con muchas cosas. Pero quiero pensar, o una opinión mía, de que será así. De que nos vamos a conocer en el cielo. Volviendo al chiste que dijo los otros días en la reunión de matrimonio Andrés Maldonado, que se murió el esposo y luego se murió la esposa, y cuando llegó al cielo él la reconoció, pero le puso los puntos sobre la I y dice, pero era hasta que la muerte nos separe, ya se quería, no quería compromiso. Pero el Señor Jesús, cuando lo vienen a tentar a él, los saduceos, acuérdense que ellos no creían para nada en la resurrección, y le vienen con el tema de la resurrección, le plantean una situación como ridícula o real, para el caso de una mujer que se le habían muerto todos los maridos anteriores, que eran muchísimos. ¿Y cuáles serían sus maridos? Pero Cristo sabía que eso tenía otro contexto y tenían otras intenciones y que lo querían poner en una aprieto del Señor. Y el Señor explica ahí que en el cielo no va a haber casamientos, que no sería la esposa de nadie, que va a ser una vida totalmente distinta en el cielo. No se van a dar casamientos y serán como ángeles, ya las relaciones sexuales no serán así, no sé cómo qué todo allá en el cielo, cómo serán todas estas cosas. Pero no dice de que no las reconozcan, sino dice que no será la esposa de ellos, ni se van a dar en casamiento. Entonces, por esos temas, o sacando conclusiones de ahí, se forman debates interesantes. Pero bueno, son debates nomás que un día los conoceremos como son. Después tenía otra aclaración de la diferencia de la gran tribulación con las tribulaciones que tenemos aquí. Aquí tenemos tribulaciones, digamos, que para nosotros son terribles, pero comparada con la gran tribulación no va a ser nada. El Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios 10, que Él no nos va no vamos a recibir ninguna tentación o una prueba que no podamos soportar. Y se confunde a veces con Hechos 14:22, que Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándose a que permaneciesen en la fe, diciéndose, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos sufrían muchas tribulaciones, era una realidad, eran mártires, eran perseguidos, los mataban, y a través de muchas tribulaciones ellos, no por obras, sino que muchos perdían la vida y entraban directo al reino de Dios, y Pablo le estaba advirtiendo, no es color de rosa, van a pasar muchas tribulaciones todos ustedes, pero no está hablando de la gran tribulación, porque él mismo luego explica en distintos versículos, como en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación, que por ahí eran terribles, pero él la pone como esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros
cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Le fortalecía la fe, la tribulación a él. Y en Romanos 8:18, y para alentarnos a nosotros, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que nos está pasando, hermano, o cosas feas, o cosas que, digamos, o preguntamos por qué son, que tenemos ahora, estas tribulaciones de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar nada con las cosas hermosas que el Señor nos tiene preparado y que nos ha de manifestar, porque muchas cosas ahora estamos opinando de cómo puede ser, pero ahí se nos va a manifestar y son mejores de lo que podemos pensar porque tenemos pensamientos de hombre. Se me fue el tiempo. Para entrar en los versículos de hoy. Otra pregunta que tenía yo, que me habían hecho, es cómo es el tema del servicio en el cielo. Y ese tema no me va a dar el tiempo porque es sumamente extenso, es muy lindo y está relacionado con los 3 últimos versículos del capítulo 17. Del capítulo 7, que terminan al 17, del 15 al 17. Capítulo 6, capítulo 7, los dos tienen igual 17 versículos. El capítulo 6 termina, ¿y quién podrá estar en pie delante de Dios? Y el capítulo 7 termina que Dios está consolando a los suyos, enjugando las lágrimas de los ojos de cada uno. Pueden ser lágrimas de que hayan sufrido, o pueden ser de sumo gozo que lloran ante la presencia de Dios. Termina hermoso el capítulo 7, acuérdense que el capítulo 7 es un paréntesis entre los juicios. En el capítulo 8 vamos a ver luego, que va a ser el jueves que viene, el 7º sello y las trompetas. Las trompetas van a ser 7 también. Cuando vimos los sellos, eran 4 sellos, que eran los 4 jinetes. Después hay 2 que están como descolgados, pero son a continuación de esos, y después 1. El sexto es terrible. Cuando veamos las trompetas, también va a haber 4 trompetas primeros, que están relacionadas con los juicios sobre la tierra, después 2 que son terribles sobre los seres humanos de ese momento, y después 1. Luego también con las copas también tiene la misma secuencia, 4, 2, 1. Lo de las trompetas es muy interesante porque lo vamos a relacionar mucho con el Antiguo Testamento, y bueno, y muchas van a ver, claro, todo está muy relacionado con toda la Biblia, así que es sumamente interesante. Yo dejaría para el jueves entonces los 3 últimos versículos y empezaríamos con el capítulo 8. Yo quisiera preguntar si quedan cosas que no fui clara todavía, o alguna pregunta de último momento. Porque se me vuela el tiempo, 21:09 veo. Espero que no se me hayan dormido. ¿Están ahí? Pueden abrir los micrófonos, ¿eh? Yo veo. Ariel, Sí, ¿me escuchás? sí. Nosotros que no tuvimos la posibilidad de escuchar los otros mensajes, ¿hay en algún lugar están grabados, están colgados en Sí. YouTube? Sí, en YouTube podés entrar. Si querés, ahora enseguida te tiro el link de vuelta y podés ver todos los anteriores. Te vas a súper aburrir, ¿no? Nada, son interesantes. El tema es, sí, espero que estén claros. Yo ya sé que soy medio lento para explicar todo, pero bueno. El Apocalipsis, uno piensa que
Son 7 años esta parte de la última parte de los juicios. Y lo vamos a ver como muy lento, o como que Dios está procediendo lento, o porque no hace justicia y la hace toda de una. Pero Dios tiene sus tiempos. Yo quisiera llegar al último capítulo rápidamente, pero todo me va frenando porque hay que ir viendo todo, pero porque Dios lo está haciendo así, y cada cosa tiene un porqué y algo magnífico. Es maravilloso porque es de Él. Y así que como que tenemos que tener paciencia. Y uno ve que los tiempos apremian y que vienen pandemias y que nos van sucediendo cosas y queremos saber más. Bueno, si quieren saber más, pueden ir leyéndolo todo. En un rato lo leen todo el libro. Pero cómo va Dios procediendo paso a paso, también tiene un porqué. Así que vamos a ver viendo los tiempos de Dios también. ¿Alguna cosita? No, yo no, Ariel, tengo muy en claro las preguntas que yo había hecho, que las contestaste todas, y inclusive el último audio que mandé a último momento quedó también contestado. Que eran algunas dudas que tenía, pero no, ya está. Voy a seguir leyendo y si me surge algo, me comunicaré contigo. Dale, gracias, Arturo. ¿Alguien más? Ariel, Sí. sí, a mí también me quedó claro las preguntas Bueno, que mandé. Gracias. gracias, Cualquier Carlos. cosa te mando un mensajito también. Dale, sí, manden, escriban. Así que esa es la idea, porque yo supongo o doy por supuesto de que se entienden cosas. Y es interesante porque, como sea, Arturo mandó una de que era media descolgada del tema. Pero me pareció, esto está bueno aclararlo, porque nosotros nos va a surgir esas mismas